A medio camino entre Baltimore y Washington DC se encuentra una ciudad oculta. La sede central de la Agencia de Seguridad Nacional, o NSA. Aquí, decenas de miles de matemáticos, informáticos, analistas, lingüistas e interceptores de voces trabajan en absoluta clandestinidad. Para los enterados, la broma era que NSA significaba no somos una agencia, mientras que para sus trabajadores, la broma era que NSA significaba nunca sueltes algo. ¿El trabajo de la NSA? Interceptar conversaciones telefónicas, comunicaciones por correo electrónico y todo aquello que pueda advertir de tramas para hacer el mal. El alcance de lo que sucede en la NSA es alucinante. No creo que el ciudadano medio pueda jamás comenzar a concebir la amplitud y la profundidad de lo que han de hacer. Pero, ¿estaba haciendo su trabajo la NSA antes de los ataques del 11 de septiembre? Esta es una pregunta que nunca se ha investigado minuciosamente. El informe de la Comisión sobre el 11 de septiembre no contiene extracto alguno de la información de la que estamos hablando. Simplemente la ignoraron por completo. Pero las investigaciones del escritor James Bamford han dado con un escalofriante cuento de terroristas que vivían en San Diego, se comunicaban con el centro de operaciones de Bin Laden en Yemen y se movían con total libertad. Todo ello mientras la NSA escuchaba. Sin embargo, la NSA nunca alertó a ninguna otra agencia de que los terroristas se encontraban en los Estados Unidos desplazándose en dirección a Washington. Desde los atentados del 11S, el papel de la NSA ha crecido aún más, al igual que su permiso para escuchar a estadounidenses, tanto en su país como en el extranjero. Resultaba increíblemente incómodo escuchar conversaciones privadas de estadounidenses. Era como buscar y encontrar el diario de una persona. Sin embargo, ¿ha convertido este torrente de información a los Estados Unidos en un lugar más seguro? Investiguemos la fábrica de espías. A continuación en Nova. En el carril en dirección sur de la autopista entre Baltimore y Washington, el tráfico se detiene mientras los conductores se aglomeran para tomar una salida especial restringida que desaparece en el denso bosque. A lo lejos, oculta y protegida por vallas electrificadas y guardias fuertemente armados, se encuentra la agencia de inteligencia más grande, más secreta y más avanzada tecnológicamente del mundo, la Agencia de Seguridad Nacional, o NSA. Su misión, crear y descifrar códigos, intervenir señales extranjeras y filtrar las llamadas telefónicas internacionales, los correos electrónicos y los mensajes de texto e instantáneos que cubren el mundo moderno. Cada día, más de 20.000 personas entran en tropel en esta ciudad secreta. A diferencia de los agentes secretos de la CIA, que actúan en territorio hostil, los espías de la NSA recurren a la tecnología en lo que se considera el mayor grupo de matemáticos, lingüistas e informáticos del planeta. James Bamford lleva escribiendo sobre la NSA durante 25 años. Para los enterados, la broma era que NSA significaba no somos una agencia, mientras que para sus trabajadores la broma era que NSA significaba nunca sueltes algo. Durante la Guerra Fría, la NSA cercó casi toda la Unión Soviética con puestos de escucha, con el fin de interceptar las comunicaciones militares y diplomáticas. La NSA llegó a escuchar a los líderes soviéticos que llamaban al Kremlin desde sus limusinas. En su sede central de Fort Meade, Maryland, la NSA utilizaba hectáreas de superordenadores para descifrar cualquier comunicación codificada. Pero la caída de la Unión Soviética vino acompañada de la aparición de un nuevo enemigo. Un enemigo con el que la NSA no estaba diseñada para combatir. Ese enemigo era Al-Qaeda. Eric Hasseltine es un antiguo director de investigación de la NSA. Los rusos eran fáciles de encontrar y difíciles de matar. Los terroristas son difíciles de encontrar y fáciles de matar.
A diferencia de los soviéticos, Al-Qaeda era un objetivo pequeño, disperso y en movimiento. Acuartelados en remotos campos de entrenamiento en la montaña, sus soldados se comunicaban mediante teléfonos móviles o vía satélite. Para llevar a cabo su trabajo, esto es, encontrar al enemigo, la NSA tuvo que pasar de observar a un enemigo que sabía más o menos quién era y dónde estaba, a observar a uno que no sabía quién era, dónde estaba o cómo se comunicaba. Para la NSA, el reto era cambiar de táctica para adaptarse a un adversario cada vez más peligroso. En ciudades de toda Asia y Oriente Medio, los agentes de Al-Qaeda estaban utilizando teléfonos públicos y cibercafés para planear una serie de ataques que culminarían con los atentados del 11S. En ese punto se trataba de una carrera por saber cuánto podíamos reconstruir y el tipo de capacidad necesaria contra un individuo o un grupo de individuos que operan en todo el mundo y prestan poca atención a las fronteras. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos reconstruir la comunidad de inteligencia a tiempo? Estos interrogantes aún resuenan hoy en día. Espiaba la Agencia de Seguridad Nacional, la organización responsable de interceptar llamadas y mensajes del extranjero, a Al-Qaeda antes del 11S. ¿Qué función desempeñó la NSA? ¿Podemos sentirnos más seguros hoy en día? Sorprendentemente, la comisión del 11 de septiembre nunca investigó el papel de la NSA tan exhaustivamente como el de la CIA o el FBI. Sin embargo, recopilando cuidadosamente una serie de documentos públicos no confidenciales, salen a la luz la historia de la NSA y su papel en la guerra contra el terror. En mis investigaciones he utilizado miles de documentos disponibles al público, incluidos memorandos de agencias de inteligencia, transcripciones de juicios a terroristas y una cronología secreta del FBI de los movimientos de los terroristas del 11S, obtenida en virtud de la Ley de Libertad de Información. Un hecho resulta evidente de estas fuentes. Llevaban vigilando al líder de Al-Qaeda mucho antes del 11S. En noviembre de 1996, un conocido contacto de Al-Qaeda compra un teléfono Inmarsat en una tienda de un suburbio de Nueva York. Dicho teléfono es para Osama Bin Laden. Una vez que comienza a marcar desde Afganistán, los puestos de escucha de la NSA intervienen rápidamente sus conversaciones. Los analistas de la CIA como Michael Scheuer, director de la estación Alec, la unidad de seguimiento de Bin Laden de reciente creación, están también ansiosos por obtener la información. El teléfono Inmarsat de Osama Bin Laden vino como caído del cielo. Nos dio una idea no solo de dónde se encontraba en Afganistán, sino de dónde estaba establecida Al-Qaeda como organización, porque hubo llamadas a distintos lugares del planeta. Para la NSA, interceptar llamadas vía satélite es una táctica básica en lo que se conoce como inteligencia de señales. Los teléfonos Inmarsat transmiten señales directamente a un satélite que orbita sobre el Océano Índico. El seguimiento de todas las llamadas con origen y destino en Afganistán permitió a la NSA determinar rápidamente el número de Bin Laden: 873-682-505-331. Una vez que tenían el número, localizaron ambos lados de las conversaciones, escuchando a Bin Laden por medio de una enorme antena parabólica en el espacio y a la persona con la que hablaba mediante otra antena en tierra firme. En el mundo de la inteligencia de señales es una de las opciones más importantes de que se dispone. Esto es, las comunicaciones electrónicas que se encuentran en el aire, ya sean de teléfono a teléfono, de satélite a satélite, o de radio Inmarsat a radio Inmarsat. La NSA las reúne mediante un gran despliegue de medios de recopilación electrónica. Sin embargo, solo son señales, y en última instancia, todo depende del ser humano. Los analistas humanos determinan qué números se marcan desde el teléfono de Bin Laden y con qué frecuencia.
Rápidamente descubren que la mayoría de las llamadas desde el teléfono de Bin Laden en Afganistán se realizan a una casa a 3.000 kilómetros al sur de Yemen. Yemen resulta fundamental para comprender cómo opera Al-Qaeda. Es el lugar donde nació y se crió el padre de Osama Bin Laden. El país cuenta con una cultura de clanes y secretos. No me sorprendió que Bin Laden eligiera su capital, Sanaa, para su centro de logística y comunicaciones. Lo que resulta sorprendente es que lo encontré enclavado en uno de los barrios más pobres de la ciudad. El cuartel general estaba oculto en una vivienda humilde que, según afirmaba la CIA, era el hogar de uno de los socios más cercanos de Bin Laden. Las llamadas del teléfono de Bin Laden no están codificadas, por lo que los superordenadores de la NSA no deben descifrar código alguno. En su lugar, los interceptores de voces y los lingüistas de la NSA traducen, transcriben y escriben minuciosamente resúmenes de las llamadas. Los resúmenes se comparten con la CIA, pero sus analistas de la estación Alec quieren más. Creen que únicamente será posible comprender las intenciones de Bin Laden estudiando cuidadosamente cada palabra. Con el tiempo, si lees un gran número de estas conversaciones, uno empieza a darse cuenta de que puede que botella de leche no signifique botella de leche. Y si sigues lo suficiente, uno desarrolla una idea de a qué se refiere realmente. Pero no se puede hacer a menos que se disponga de la transcripción literal. Fuimos a Fort Meade para preguntar a la por entonces subdirectora de operaciones de la NSA acerca de las transcripciones y nos dijo: no os las vamos a dejar. Hasta ahí conseguimos llegar. La NSA rechazó las repetidas peticiones de entrevistas de Nova, si bien su política desde su creación ha sido siempre no proporcionar nunca datos brutos, ni siquiera a otras agencias de inteligencia. Scheuer está tan decidido a obtenerlos que convence a la CIA de que construya su propia estación en tierra, pero sin un satélite solo puede obtener una mitad de las conversaciones. Los recogimos, los tradujimos, los enviamos a la NSA y les pedimos la otra mitad para que pudiéramos comprenderlos mejor, pero nunca los recibimos. 7 de agosto de 1998. Al-Qaeda ataca 2 embajadas estadounidenses en el este de África. Tanto la NSA como la CIA vigilan la red de Al-Qaeda, pero ninguna de las dos advierte de estos 2 ataques perfectamente sincronizados. Lo cierto es que, aunque disponíamos de varios informes de inteligencia de fuentes humanas en el este de África, de que Al-Qaeda estaba tramando una operación en algún punto de la costa este africana, nunca pudimos precisarlo. Técnicamente, los ataques a embajadas tienen lugar en suelo estadounidense, por lo que se llama al FBI que descubre la casa en Yemen. Las primeras noticias que tuve del centro de comunicaciones en Yemen fueron cuando llegué a Nairobi tras el ataque a la embajada. Aquella casa era un centro al que llamaban los agentes sobre el terreno. Ese número contactaba entonces con Bin Laden para transmitir información y recibir instrucciones. Al disponer de pocos medios para precisar la localización de Bin Laden, esto es, satélites de reconocimiento, espías sobre el terreno e inteligencia de señales, la pericia de la NSA adquiere cada vez más importancia. Si solo se tienen unos pocos individuos ocultos en alguna cueva, se ha de buscar un objetivo muy pequeño y muy pocos objetivos en contraposición a una gran división de un ejército o un gran complejo de misiles. Por ello, la inteligencia de imágenes tenía un valor relativamente menor, mientras que en un entorno en el que una red terrorista está compuesta por familiares, es muy complicado obtener información mediante inteligencia humana. Creo que una interpretación es que la NSA comprendió que estaban adquiriendo importancia en el orden de
durante la guerra contra el terror. 12 de octubre de 2000. Al-Qaeda vuelve a actuar. Esta vez se trata de un ataque contra el USS Cole, amarrado en la costa de Yemen. Yemen's Port Authority had been penetrated. Immediately suspect Osama bin Laden. Una vez más, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos no advierte a tiempo del ataque. Frank Blanco, por entonces director ejecutivo de la NSA, afirma que su agencia aún estaba atascada luchando contra las tácticas terroristas con tecnología de la Guerra Fría. Se trata de objetivos de gran movilidad. Utilizan gran variedad de comunicaciones como teléfonos móviles y ordenadores portátiles. La NSA tuvo que pararse a pensar cuál es la tecnología realmente necesaria, cuánto va a costar y de dónde sacamos el dinero. El dinero es un asunto capital. Tras la Guerra Fría, el Congreso había reducido el presupuesto de la NSA en un tercio, además de criticarla por violar las leyes de privacidad. Concerned about the privacy rights of American citizens. There is no legitimate excuse for that. It is intolerable to think of the United States government, of Big Brother or anybody else. Por ley, la NSA tenía prohibido espiar en suelo estadounidense sin la aprobación de un tribunal especial creado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior, o FISA. Cuando entrevisté al general Michael Hayden, director de la NSA, me sorprendió al afirmar que vigilaban a menos de media docena de personas en los Estados Unidos. Estaba muy ocupado luchando contra la imagen que Hollywood había transmitido de la NSA en películas como enemigo público. The National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. A los miembros de la comunidad de inteligencia, películas como Enemigo Público nos resultan bastante graciosas, porque nos hacen parecer omniscientes. Parece que podemos saber lo que queramos, y no es así en absoluto. Puedes recabar muchas cosas, pero no sabes lo que tienes. En realidad, el mayor desafío tecnológico era cómo tratar volúmenes de información como ese. Y encontrar, conectar y entender puntos. Ese es el problema. Finales de diciembre de 1999. La NSA descubre un punto muy importante. Intercepta una inquietante llamada a la casa de Yemen que ordena a 2 soldados de a pie de Al-Qaeda volar hasta Kuala Lumpur, Malasia, para lo que parece ser una cumbre terrorista. Los soldados de a pie son Khalid al-Midar y Nawaf al-Hadmi. Esta es la llamada telefónica que pone en marcha los atentados del 11S. Tras captar esta llamada crítica, la NSA pasó sus nombres al FBI y a la CIA, pero no sus apellidos. El apellido de Nawaf llevaba un año en la base de datos de la NSA debido a su asociación con el centro de operaciones de Bin Laden en Yemen, pero al parecer la NSA nunca lo buscó. La CIA sí encuentra el nombre de al-Midar en su base de datos. Pide a sus agentes de seguridad que realicen una copia de su pasaporte al pasar por un punto de control en Dubái. Cuando los analistas del cuartel de la CIA lo ven, se quedan estupefactos al encontrar un visado válido para los Estados Unidos en el interior. La estación Alec, la unidad de la CIA para Bin Laden, destina a 2 agentes del FBI al caso, Doug Miller y Mark Rossini. En cuanto llegaron a Kuala Lumpur, la CIA, por supuesto, solicitó al servicio de inteligencia estacionado en Malasia que vigilara a estos sujetos y averiguara todo lo que pudiera. Tomaron fotografías mientras los seguían. Resulta que estos individuos tenían un visado para venir a los Estados Unidos. Temiendo que un terrorista de Al-Qaeda viaje a Estados Unidos, los agentes están decididos a informar al FBI. Pero un oficial de la CIA se lo prohíbe. Supongo que, porque era el agente más veterano, acudí a la persona encargada de la célula yemení de los agentes yemeníes y le dije: ¿qué pasa? Tenemos que informar al FBI. Está claro que estos tíos no son buenos. Uno de ellos al menos tiene un visado de varias entradas para los Estados Unidos.
Tenemos que decírselo al FBI. Entonces ella me dijo, no es un caso del FBI, no es su jurisdicción. Así que fui a donde Doug y le dije, Doug, ¿qué podemos hacer? Si hubiésemos cogido el teléfono y hubiésemos llamado al FBI, habríamos quebrantado la ley. Me habrían echado del edificio aquel mismo día, habrían suspendido mis credenciales y me habría ido. Esta es una de las partes más asombrosas de la historia. La CIA tenía agentes del FBI trabajando dentro de su unidad de Bin Laden. Pero cuando dichos agentes descubrieron que uno y posiblemente dos de los terroristas tenían visados para los Estados Unidos y tenían pensado viajar hasta aquí, la CIA no les permitió informar a su cuartel general. Solamente el FBI podría haber emitido alertas para detener a Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi si intentaban entrar en los Estados Unidos. 15 de enero de 2000, Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El vuelo 2 de United Airlines llega desde Bangkok, donde la CIA había perdido el rastro de al-Mihdhar y al-Hazmi. Los terroristas pasan el control de inmigración sin ser detectados. En 2 semanas se trasladan al anonimato de un suburbio de San Diego. El FBI reunió esta cronología como parte de su investigación de los atentados del 11S. Este documento desclasificado recoge los movimientos y las actividades de los secuestradores mientras permanecieron en los Estados Unidos. Los secuestradores obtienen carnés de conducir con su propio nombre. Utilizan un banco local para recibir transferencias internacionales de un conocido jefe de finanzas de Al-Qaeda. Incluso su número de teléfono figura en las páginas blancas de San Diego. Al-Hazmi, Nawaf M858-279-5919. La CIA tenía prohibido operar dentro de los Estados Unidos y el FBI no sabía que estaban aquí, así que la única manera de seguir a los terroristas era si la NSA continuaba vigilando las conversaciones de sus llamadas a la casa de Yemen. Pero 9 días después de que al-Hazmi y al-Mihdhar llegaran a California, la NSA sufre una avería catastrófica. Recuerdo recibir una llamada telefónica el 24 de enero de 2000 que empezaba: tenemos un problema. Los sistemas de la NSA habían dejado de funcionar. La agencia de inteligencia con la tecnología más avanzada del mundo, capaz de vigilar millones de conversaciones simultáneas, se ha quedado sorda. La NSA estaba clínicamente muerta. Tardamos 3, 4, quizás incluso 5 días en hacer que todo funcionara como antes. No está claro si durante esos 5 días la NSA dejó pasar llamadas de los secuestradores de San Diego. Lo que sí es seguro es que, tal y como detalla la cronología del FBI, los secuestradores no tardaron en asentarse en su nuevo barrio. Según indica la cronología, 5 de febrero de 2000, al-Mihdhar firmó un contrato de arrendamiento de un piso en el 6401 de Mount Ada Road, San Diego. 25 de febrero, al-Mihdhar adquirió un Toyota Corolla en San Diego, California. 28 de febrero, los archivos de la compañía de seguros Progressive verifican la póliza de al-Mihdhar número 604725921-0. 20 de marzo, el número de teléfono de San Diego asociado a Nawaf al-Hazmi realizó una llamada de 16 minutos de duración a Yemen. Esta es una de las numerosas llamadas realizadas desde San Diego al centro de operaciones de Bin Laden, la casa de Yemen que la NSA lleva vigilando durante más de 3 años. Pero la NSA no pasó esa información a ninguna otra agencia de inteligencia. Eleanor Hill investigó el papel de la NSA en el 11S para el Congreso. Nos sorprendió bastante saber que contaban con esa información. Si existen contactos de terroristas conocidos asentados en los Estados Unidos con instalaciones terroristas en el extranjero, ese es exactamente el tipo de información que nuestra comunidad de inteligencia necesita tener. Y no la tenían.
Reunimos la inteligencia de la NSA y la inteligencia del FBI y obtenemos ambos lados de la conversación. Así que llegan, los seguimos, averiguamos a dónde van, intervenimos sus casas, escuchamos sus conversaciones en el hogar, sus conversaciones telefónicas, correos electrónicos. Las posibilidades son infinitas. Aunque parezca increíble, la NSA nunca informó al FBI de que estas llamadas procedían de los Estados Unidos, y puede que nunca sepamos por qué. Nadie de la NSA hablará sobre ello, y la comisión del 11S ni siquiera lo investigó. O bien no se dieron cuenta de que había 2 terroristas llamando desde los Estados Unidos, lo cual resulta difícil de creer, ya que incluso yo poseo un identificador de llamadas, o lo que es más probable, lo ignoraron, porque entonces tendrían que haber entregado los contactos al FBI. 12 de abril de 2000. Casi 3 meses después de la llegada de los secuestradores a los Estados Unidos, Michael Hayden, director de la NSA, insinúa otra posible explicación del silencio de su agencia. Habiendo sido ya advertido por el Congreso de que respete el derecho a la privacidad de los estadounidenses, Hayden responde a la Comisión de Inteligencia de la Cámara con extrema cautela. If, as we are speaking here this afternoon, Osama bin Laden is walking across the Peace Bridge from Niagara Falls, Ontario to Niagara Falls, New York, as he gets to the New York side, he is an American person, and my agency must respect his rights against unreasonable search and seizure as provided by the Fourth Amendment to the Constitution. Sin embargo, el general Hayden sabía que la ley permitía a la agencia espiar a terroristas sin interrupción si entraban en los Estados Unidos. Podíamos rastrear quiénes eran, su conexión con Bin Laden, su conexión con la casa en Yemen, etc. Podríamos haber acudido a cualquier tribunal, cualquier juez del tribunal de la FISA y decir, queremos una orden para esta residencia de San Diego. Habría sido sencillo y les habríamos vigilado y habríamos obtenido más información. La gente que vea esto dirá, es fácil hablar en retrospectiva, pero no. Hablo de una investigación básica y lógica. De nuevo, la cronología del FBI, recopilada tras los atentados del 11S, describe con precisión cómo Al-Midar y Al-Hadmi comienzan a entrenarse para su operación del 11 de septiembre. 4 de abril de 2000. Nawaf Al-Hadmi recibió una hora de instrucción de vuelo introductoria en el National Air College, ubicado en el 3760 de Glen Curtis Road, San Diego. El 4 de mayo, Khalid Al-Midar adquiere 2 kits de entrenamiento Jeppesen con una tarjeta de débito. 10 de junio de 2000. Al-Midar sale de los Estados Unidos en el vuelo 457 de Lufthansa desde Los Ángeles, California, con destino Frankfurt, Alemania. Khalid Al-Midar se dirige a casa para ver a su hijo recién nacido. Durante los siguientes 13 meses vivirá con su mujer y su bebé en la casa de Yemen, la casa vigilada por la NSA. Incluso solicitará un nuevo visado para los Estados Unidos y, aunque parezca mentira, lo obtendrá. 8 de diciembre de 2000. Hani Hanjour, otro terrorista del 11S, aterriza en San Diego. 3 días más tarde acompaña a Nawaf Al-Hadmi en un viaje por carretera hasta Nueva Jersey, donde se están reuniendo el resto de los secuestradores. Una vez más, la cronología del FBI, recopilada tras los atentados, documenta su viaje de 5 meses. 1 de marzo de 2001, Hanjour recibe 8 horas de formación en un simulador de JetTech. 1 de abril, Nawaf Al-Hadmi es multado por exceso de velocidad y recibe una citación por no llevar puesto el cinturón de seguridad. 1 de mayo, Al-Hadmi presenta una denuncia ante el Departamento de Policía del Condado de Fairfax, Virginia, alegando que ha sido atracado por un varón negro desconocido. 21 de junio de 2001. Un reportero de la Middle East Broadcasting Corporation entrevista a lugartenientes de Bin Laden en Afganistán. Estos insinúan que pronto tendrá lugar un importante atentado. Las fuerzas estadounidenses destacadas en Oriente Medio se ponen en alerta máxima.
Tras hacer pública la entrevista, el análisis del tráfico de la NSA detecta un gran repunte de comunicaciones amenazantes. Había previsiones de que se produciría un ataque contra intereses estadounidenses por parte de Al-Qaeda. Casi todos pensaban que sería en el extranjero, así que trágicamente se centraron en su trabajo, que era vigilar qué sucedía en el extranjero, y no tanto en los Estados Unidos, algo que consideraban era trabajo del FBI. La cronología prosigue. El 4 de julio de 2001, Al-Midar entró en los Estados Unidos en el vuelo 53 de Saudi Arabia a través del aeropuerto JFK de Nueva York, utilizando un visado de negocios B1 e indicando como dirección prevista el Hotel Marriott de Nueva York ubicado en el World Trade Center. Para ultimar los preparativos de su ataque, Al-Hadmi, Al-Midar y Hanjour conducen hacia el sur por la autopista de Nueva Jersey. Evitan alojarse en grandes ciudades y en cadenas de hoteles con registro informatizado. En su lugar, el grupo conduce hasta la población de Laurel, en Maryland, y se registra en el económico motel Valencia. A estas alturas ya conocen el objetivo de su último encargo, el Pentágono. A lo largo de su viaje, ya estuvieran en San Diego, en Nueva Jersey o en Laurel, mantuvieron constante comunicación con el centro de operaciones de Bin Laden en Yemen. La NSA tenía intervenido el centro de operaciones, cuyas conversaciones registraba y posteriormente transcribía. Pero la NSA no alertó nunca a ninguna otra agencia de que los terroristas se encontraban en los Estados Unidos, atravesando el país en dirección a Washington. En primera instancia, Laurel, en Maryland, parece el típico suburbio de Washington. Lo que lo diferencia es que esta población está al lado de la sede central de la NSA. Mientras la NSA detectaba un repunte en las comunicaciones que amenazaban con un ataque inminente, los asesinos de Bin Laden se habían refugiado justo en su patio trasero. 18 de agosto, Hani Hanjour alquila el apartado de correos 433. El día antes de los atentados, Nawaf Al-Hadmi, Walmart, $36,65 y Food Factory, Khalid Al-Midar. 6 de septiembre de 2001, Nawaf Al-Hadmi, Khalid Al-Midar, Hani Hanjour, Gold's Gym, Greenbelt, Maryland. Los secuestradores parecieron entremezclarse muy bien. Incluso cuando compraron armas improvisadas para los secuestros, lo hicieron en una tienda Target, calle abajo de la NSA. Nadie consideró que lo que hacían era sospechoso. Así que he aquí dos grupos de personas. Por un lado, los terroristas que tramaban la mayor operación terrorista en la historia de los Estados Unidos. Y por otro, la NSA, que lleva escuchando algunas de sus llamadas durante años. Y ahí los tenemos, viviendo puerta con puerta, sin que ninguno de los dos sepa que el otro está allí. Lo realmente trágico es que si el general Hayden hubiese mirado por su ventana del 8º piso en dirección oeste hacia Laurel, a tan solo 3 kilómetros de distancia, casi podría haber visto el motel en el que vivían los secuestradores. Es decir, se trata de una de las mayores ironías de la historia de la inteligencia estadounidense. El día de los atentados del 11S, la mayoría de los empleados de la NSA recibieron la orden de abandonar el cuartel general. Temerosos de que la NSA pudiera ser otro objetivo, algunos de los pocos que se quedaron se dirigieron de sus despachos en los últimos pisos a pisos inferiores. Otros clavaron cortinas negras para bloquear las ventanas. Parecían no tener ni idea de lo que tanto su agencia como la CIA sabían, pero de lo que no habían dicho nada.
Si nos hubiésemos dado cuenta de la importancia que tenía, lo hubiésemos recopilado y lo hubiésemos pasado a las agencias que podrían haberlo utilizado a tiempo. ¿Habría tenido la historia del 11S un final distinto? No puedo encontrar un motivo racional por el que no infringiera las normas. Cogiera el teléfono e informara de que los secuestradores o tipos realmente malos se encontraban en los Estados Unidos. Y no sé si alguna vez podré aceptarlo. No lo sé. En realidad no lo sé. On the 13th of September, I gave an address to an empty room, but we beamed it throughout our entire enterprise about free people's always having to decide to balance their security and their liberties. And then I told the workforce there are going to be a lot of pressures to push that banner down towards security. And our job at NSA was to keep America free by making Americans feel safe again. Aquellas presiones no tardaron en llegar. Cuando el vicepresidente Cheney preguntó a Hayden qué más podía hacer la NSA, su respuesta fue: poco más sin infringir la FISA, la ley que obliga a la NSA a obtener una orden judicial para espiar a los estadounidenses. 3 semanas después de los atentados, el presidente Bush pasó por encima de aquellas leyes promulgando ocultamente un decreto. La NSA ya no tendría que preocuparse de obtener órdenes judiciales para realizar escuchas dentro de los Estados Unidos. Si el 11S fue una llamada de aviso, la respuesta fue una autorización para escuchar casi cualquier cosa. Parte de esa llamada de aviso, por supuesto justo después del 11S, incluía la necesidad de adoptar medidas estrictas. Era necesario tomar medidas que impidieran que volviera a suceder. Pero para hacer que funcione un nuevo programa, Hayden debe por fin adaptar la Agencia de Seguridad Nacional a la era moderna. La columna vertebral de las comunicaciones globales había pasado de ser señales de satélites en el espacio fácilmente interceptables a cables de fibra óptica enterrados bajo el océano. Para comprender el desafío al que se enfrenta la NSA, Nova sigue un mensaje de correo electrónico mientras da vueltas al globo. En Kuala Lumpur, la capital de Malasia, James Bamford investiga la red de comunicaciones de Al Qaeda. En un concurrido café teclea un mensaje de correo electrónico a los productores de Nova en Boston. El mensaje de Bamford es inofensivo, pero contiene los tipos de palabras clave y frases que los superordenadores de la NSA están programados para detectar. Frases como volar la Casa Blanca, destruir el edificio del Capitolio o guerra biológica. Al pulsar el botón de enviar, el mensaje de Bamford se mezcla inmediatamente con docenas de mensajes en la misma red inalámbrica. Y se redirige posteriormente a un gran centro de telecomunicaciones de la ciudad. Allí, las llamadas de voz se convierten en señales digitales y se transmiten como impulsos de luz a través de un cable de fibra óptica que se adentra desde la costa de Malasia en el mar de China. Durante la travesía, el mensaje de Bamford se fusiona con miles de llamadas telefónicas, correos electrónicos y faxes en docenas de idiomas procedentes de cientos de ciudades asiáticas. El revoltijo de datos cruza el Océano Pacífico a la velocidad de la luz. Tan solo 5 centésimas de segundo después de haber sido enviado, el mensaje toca tierra a casi 2 metros de profundidad en este solitario tramo de playa de California, cerca de Morro Bay. Allí, bajo las chillonas gaviotas y los surfistas con trajes mojados, las comunicaciones asiáticas salen a flote.
Unos pocos kilómetros hacia el interior, el mensaje pasa a través de un pequeño y discreto edificio cerca de San Luis Obispo. Si quieres intervenir en las comunicaciones internacionales, San Luis Obispo parece el lugar perfecto. Allí es por donde el 80% de todas las comunicaciones de Asia entran en los Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con las nuevas órdenes de la NSA, no es aquí donde se interceptan. En su lugar, los cables se dirigen directamente desde San Luis Obispo a un edificio de San Francisco. El edificio, situado en el 611 de Folsom Street, es el centro regional de conmutación de AT&T. Todo el tráfico internacional recta hasta el 7º piso. Y es aquí donde tiene lugar un cambio crucial. El 7º piso es también el lugar al que se redirige todo el tráfico nacional de AT&T. Una cacofonía de millones de conversaciones. Llantos y risas. Esperanzas y sueños. Correos electrónicos, faxes, extractos de cuenta, reservas de hotel, poemas de amor y esquelas. Todos enviados por gente desde territorio estadounidense. Lo único que tienen en común es una razonable expectativa de privacidad. En 2003, un técnico de AT&T se percató de que los cables del 7º piso se habían desviado y de que se estaba enviando una imagen especular de todo el tráfico, tanto nacional como internacional, a una sala secreta situada un piso más abajo. Era obvio que se trataba de algún tipo de instalación de la NSA. Me imaginé que estaban haciendo una copia oculta al por mayor de todo el flujo de datos de Internet, lo que implicaba recoger de forma aleatoria enormes volúmenes de datos nacionales e internacionales. Cuando oía el término escucha telefónica, siempre me imaginaba una persona con una gabardina, un sombrero negro y gafas de sol, merodeando después del anochecer e interviniendo a escondidas un cable con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Pero en ese edificio lo han hecho a plena luz del día. Han cortado los cables de fibra óptica y los han vuelto a conectar en un divisor. Han construido una instalación capaz de supervisar todos los datos de comunicaciones que pasen por allí. El experto en comunicaciones Brian Reed ha examinado los documentos internos de AT&T que Klein proporcionó. Estos documentos muestran que la sala secreta contiene equipamiento electrónico diseñado específicamente para inteligencia de señales. Equipamiento programado para filtrar millones de mensajes en busca de palabras clave como las enviadas por Bamford desde Kuala Lumpur. El equipo más curioso de toda la sala es un sistema de vigilancia completamente flexible, al que se le puede indicar con poco tiempo de antelación: vigila todas las conversaciones que contengan la palabra colibrí. Vigila todas las conversaciones que vayan a Mobile, Alabama. Vigila todas las conversaciones que contengan la palabra colibrí y vayan a Mobile, Alabama. La NSA ha girado su gigantesca oreja para escuchar a los Estados Unidos. De acuerdo con lo que sé, creo que hay entre 15 y 30 salas secretas como esta en todos los Estados Unidos. Las reglas posteriores al 11S autorizaban a la NSA para escuchar a los estadounidenses tanto dentro como fuera de los Estados Unidos sin la aprobación especial de un tribunal. Tras el 11S, nos pusieron a cargo de un nuevo sistema que interceptaba comunicaciones telefónicas vía satélite en Irak, Afganistán y áreas del entorno. Las llamadas y los datos procedentes de Oriente Medio y el norte de África se recogen y se transmiten a un puesto de escucha enclavado entre colinas a las afueras de Augusta, Georgia. Como interceptora de voces, Adrienne Kinney escuchaba alguna de esas llamadas. Asignada por el ejército a la NSA, fue llamada de nuevo a filas tras el 11S. En el caso de un interceptor de voces, aparecería el sistema informático que sería muy similar a iTunes y permite navegar por diversas conversaciones y hacer clic en ellas.
Puedes ver el número de teléfono, la hora a la que cogió, la hora a la que colgó. Nos dijeron que debíamos escuchar todas las conversaciones que se interceptaran, incluidas las de Estados Unidos y otros países aliados. Algunas de estas conversaciones son personales e incluso íntimas. No existía directriz alguna que dijera que cuando aparecieran conversaciones como estas se eliminaran. Eso es lo que hacíamos cuando estaba de servicio entre el 94 y el 98. Nunca se escuchaba a un estadounidense. Tenía verdaderos problemas con el hecho de que la gente las escuchara y de que yo las escuchara. El tiempo que el interceptor de voces pasa escuchando conversaciones de los Estados Unidos es tiempo que no puede emplear en observar o escuchar conversaciones relacionadas con organizaciones terroristas. Cuando la NSA empezó a intervenir cables de fibra óptica y satélites, la información comenzó a llegar a raudales como nunca antes. De acuerdo con un estudio del Congreso de 2008, algunas fuentes de datos de inteligencia crecen a un ritmo de 4 petabytes. Esto es, 4.000 billones de bytes al mes. El equivalente a 12 archivadores de nueva información por cada ciudadano estadounidense al año. Pero, ¿qué significa todo esto? Hoy en día, los ordenadores le dicen a la gente qué son las cosas. Aquí están algunos de los datos que me pediste, pero no te dicen qué significan. Así que se está trabajando para emparejar el poder de los ordenadores con el poder de los humanos. Software especializado puede ayudar a extraer información importante en función del contexto y el significado. El doctor Robert L. Popp ha realizado investigaciones avanzadas sobre este tipo de programas, conocidos como clasificadores. Supongamos que queremos crear un clasificador para el término o el concepto Al-Qaeda. Usted, como analista, intentaría encontrar todos estos documentos, ya sean correos electrónicos, cosas colgadas en la red, lo que sea, pero documentos que a su juicio constituyen narrativas asociadas al concepto Al-Qaeda. En el futuro, mediante el perfeccionamiento del software y la utilización de suficiente capacidad informática, estos clasificadores podrían reducir la montaña de información que los analistas humanos han de examinar. Así que la próxima frontera podría ser: ordenador, ¿ves alguna asociación poco común sobre la que se me olvidó preguntarte, pero sobre la que te debería haber preguntado con relación a una amenaza contra el terrorismo nacional? Sin embargo, la mayoría de los expertos reconocen que podríamos tardar décadas. Y solo podría contribuir a extraer información de documentos, correos electrónicos y faxes. En cuanto a las conversaciones humanas, la tecnología resulta de poca ayuda. Sigue siendo necesario utilizar a personas que escuchen con auriculares. 2 semanas después del 11S, decidí alistarme y estudiar árabe, con la esperanza, por entonces, de dar caza a Osama. David Murphy Fogg era uno de los miles de nuevos lingüistas entrenados para trabajar en las trincheras de las operaciones de inteligencia de señales de la NSA. La NSA gasta literalmente miles de millones de dólares para obtener señales, procesarlas, transferirlas de un lugar a otro sin que la gente lo sepa y hacerlas llegar hasta un usuario final, un traductor que pueda interpretarlas y escribir una transcripción. Lo que me encontré fue un gran número de traductores que sencillamente no cumplían los requisitos mínimos en cuanto a competencia lingüística y que utilizaban equipos muy caros y complejos sin el conocimiento o el contexto necesario para hacerlo correctamente. Antes del 11S, el presupuesto destinado a inteligencia en los Estados Unidos era de 26.700 millones de dólares. En 2008 dicho presupuesto casi se había doblado. La parte de la NSA es secreta, pero se estima que puede ser más de 1/3. Una cantidad superior a la de los departamentos del Tesoro, Interior o Trabajo.
Sus efectivos han aumentado hasta más de 35.000. Con todo el dinero gastado hoy en día en reconstruir la comunidad de inteligencia y su capacidad, ¿somos una nación más segura? En términos generales, mi respuesta es sí, tanto porque no se ha producido otro ataque, como porque existe una mejor coordinación y un mejor intercambio de información. ¿Estamos en situación de relajarnos y bajar la guardia? No. Creo que si lo hacemos, corremos el riesgo de cambiar la respuesta. Resulta extremadamente difícil trazar una línea definida entre dónde acaba la inteligencia internacional y dónde empieza la nacional. Eso no significa que queramos que nuestras agencias de inteligencia internacional estén en cada esquina de los Estados Unidos. Significa que debe existir muy buena comunicación y coordinación entre las agencias de inteligencia internacional, como la CIA y la NSA, y nuestras agencias nacionales como el FBI, ya que, de lo contrario, se producirán fugas entre las grietas, y eso es exactamente lo que sucedió el 11S. El problema de contar una historia como esta es que, en realidad, uno está buscando en la oscuridad. No hay manera de sentarse en el exterior y saber realmente qué sucede en el interior. Además, sin una investigación oficial, no es posible responder a algunas preguntas. ¿Por qué la NSA no actuó o pasó información que podría haber advertido del 11S? ¿Por qué no compartió la información con la CIA y el FBI, quienes posiblemente podrían haber acabado con la trama? En cuanto a la pregunta de si ahora estamos más seguros que antes, ya deberíamos haber estado seguros antes. La NSA disponía de toda la información necesaria para detener a los secuestradores y ya contaba con leyes que permitían rastrearlos. Así que ahora, con las nuevas reglas de la NSA, con todo el dinero que ha gastado, con todos los datos que recopila, ¿está haciendo la NSA mejor su trabajo o es su trabajo mucho más complejo debido a que está desbordada de datos? ¿Cuánta información es necesaria? ¿El exceso de información no convertirá el mundo en un lugar más peligroso?